Bien, ahora sí, le decimos buenos días y gracias por la espera, Horacio Calderón, analista internacional, experto. Entre otras cosas, podemos ir en terrorismo, contraterrorismo, muy interesante poder conocer su mirada. Vamos a hablar de lo que para los historiadores es el ingreso al nuevo milenio, para los norteamericanos, los neoyorquinos, una verdadera tragedia humana. Las consecuencias a 10 años de este atentado en el World Trade Center, la caída de las Torres Gemelas. ¿Por dónde se empieza? Qué difícil. Yo creo que los ataques estos fueron realmente constituyeron un cambio de paradigma, ¿no? A nivel mundial. Es decir, para mi punto de vista, significaron la finalización de un ciclo que no estaba demasiado terminado tal vez con el derrumbe del bloque comunista soviético, ¿no? Que entre otras cosas, y es importante porque hace todo esto, vio a Estados Unidos, a Arabia Saudita y a Pakistán, sobre todo estos tres actores, ¿no es cierto? Fortaleciendo o fertilizando el semillero de lo que luego sería nada menos que la red Al-Qaeda. Es decir, cuando apoyaron a los mujahidins, o sea, a los combatientes afganos contra los invasores soviéticos en Afganistán, ¿no? A partir de allí se da, no sé decir un vuelco, porque no sería la primera vez que históricamente Estados Unidos interviene en otro país, pero a partir de allí el ingreso de las fuerzas en Afganistán, el ataque a Irak, la invasión, hay un vuelco en parte en la estrategia norteamericana de ese momento. Por supuesto, pero también sin caer en teorías conspirativas, sino analizando de manera muy objetiva los hechos. Yo diría que uno y otro bando, porque acá estamos hablando de dos bandos muy concretos, inicialmente, Estados Unidos por un lado y Al-Qaeda por el otro, eran funcionales unos a otros. Es decir, Al-Qaeda, a mi juicio, decidió ese ataque que fue estratégico contra Estados Unidos con el objetivo de provocar una reacción. ¿Cuál es esa reacción? Bueno, obligar a Estados Unidos a lanzar una serie de contraataques simultáneos en países musulmanes. ¿Y qué es lo que ganaría en ese sentido Al-Qaeda de generar esa reacción? ¿Por qué? Porque el gran proyecto de Al-Qaeda, que se discutió muchísimo a los altos niveles, incluso llegó a la muerte de uno de los cofundadores, que era Abdallah Azzam, conjuntamente con Osama Bin Laden, ellos llegaron a la conclusión de que no podían de manera alguna fundar un califato, ni siquiera regional, y mucho menos global, mientras existiera una potencia de corte hegemónico como los Estados Unidos, ¿no? Entonces, la idea fue lanzar estos ataques para provocar una reacción que fuera simultánea en varios países. En realidad, Al-Qaeda lo que quería realmente era que Estados Unidos contraatacara en varios teatros de operaciones, para hablar desde el punto de vista de lo que es el léxico militar. Estados Unidos en principio no cayó en esa especie de trampa, dirigió su ofensiva contra Afganistán, hemos visto, derrocó al talibán en este país, provocó la dispersión. Los talibanes, como luego hizo Saddam Hussein, no ofrecieron batalla de manera inicial. Es muy parecido a lo que desarrolló a lo que vemos ahora en Libia, es decir, un ataque por aire y misilísticamente por parte de la OTAN, en este caso, ¿no? En Afganistán fueron otros actores, hoy conocemos como el ISAF, con el objeto de facilitar que los talibanes, que la Alianza del Norte pudiera, de alguna manera, contrarrestar el poder de los talibanes. Después, obviamente, aparece la invasión a Irak, que no tiene realmente ningún tipo de asidero, porque se fabricó un casus belli inexistente, que era la existencia de armas de destrucción masiva, que ya habían sido destruidas por un lado, y las conexiones de Al-Qaeda con Saddam Hussein, que eran tan ridículas como las que dicen que tenía otros países en este momento. O casualidad, este año cuando se cumplían los 10 años del atentado a las Torres Gemelas, más que capturar, se lo mata a Osama Bin Laden. Sí. Justamente se lo mata en abril, ¿no? Sí, se lo mata. ¿Qué pasó con Al-Qaeda? ¿Qué pasa con Al-Qaeda a partir de la muerte de Osama Bin Laden? Bueno, yo creo que la muerte de Osama Bin Laden tiene un valor, en este momento, de carácter simbólico. Osama Bin Laden no tenía en ese momento una relevancia desde el punto de vista táctico en las operaciones de Al-Qaeda, que estaban a cargo del segundo, que es Ayman al-Zawahiri.
¿no? Médico egipcio, que lleva sobre sus espaldas en este momento la sucesión de Osama Bin Laden. Murió el símbolo, fue un golpe realmente durísimo desde ese punto de vista. Ahora, hay que diferenciar lo que era el Al-Qaeda del 11 de septiembre del 2001 a lo que es Al-Qaeda hoy. Al-Qaeda hoy tenemos que hablar de Al-Qaeda Central, que es la que lidera Zawahiri, heredero de Osama Bin Laden, que está absolutamente diezmada. Pero ¿qué pasa? Ha sido de alguna forma sustituida por Al-Qaeda en la península arábiga, que tiene centro en Yemen, y por Al-Qaeda en el Magreb Islámico, en el norte de África. Además de Al-Shabaab, Al-Mujahidin de Somalia, que es otro embrión que realmente constituye un peligro. Calderón, si usted hablaba de cambio de paradigma, entendemos que cuando hablamos en ese sentido debe ser una tarea compleja poder explicar en estos breves minutos que estamos dialogando el peso geopolítico a la hora de estos teatros de combate que usted señalaba. ¿Se puede asociar con lo que vemos por parte de la estrategia de Estados Unidos hoy en Libia? Decíamos antes fuera de cámara, si en Libia hubiera aceitunas y no hidrocarburos, difícilmente Estados Unidos si esto estaría dirigiendo junto con la OTAN y esta coalición a este punto estratégico. Por supuesto que traerlo a cuento del 11 de septiembre pareciera dos temas distintos, pero se pueden asociar. Se pueden asociar, además, vuelvo a lo mismo, ¿no? De alguna forma, el 11 de septiembre estos ataques fueron funcionales para unos y para otros, por las razones que yo ya he explicado. Obviamente, tocando el tema actual de Libia, que a mí realmente me preocupa mucho por lo que puede ser el futuro de países como la Argentina, para ser más concreto, que es un país que tiene muchos recursos naturales, un país inmensamente rico, no tenemos el petróleo de Libia, pero es un país muy rico, con recursos acuíferos, por ejemplo, del norte, el acuífero guaraní, los recursos naturales, los glaciares en el sur, las Islas Malvinas, Georgias, etcétera, tomadas por los ingleses, la Patagonia, que según Henry Kissinger es una daga que apunta hacia la Antártida. O sea que todo esto, respondiendo, diciendo, cuando hablo de cambio de paradigma es porque se ha transformado todo el sistema complejo además, que regía hasta el año 2001 las relaciones internacionales. O sea, acá, por ejemplo, no existen más, han borrado del mapa las convenciones de Ginebra. Estados Unidos convirtió en el centinela planetario, decidiendo dónde hay que impartir justicia. Y han logrado además que las Naciones Unidas, ni hablar de la NATO, se hayan convertido en un instrumento de esta política de dominación mundial, ¿no? Que no es una teoría conspirativa. Salta digamos, aceptar Guantánamo. Que la comunidad internacional acepte lo que está pasando en la prisión así de Guantánamo. Abu Ghraib, o sea... Sí, bueno, pero hablemos de Argentina. A 600 kilómetros de nuestra costa está la base colonial más importante activa. Exactamente. A 8.000 kilómetros o 6.000 de Gran Bretaña, 650. Hoy justamente hay un barco de guerra, ayer un barco de guerra... Haciendo maniobras. Haciendo maniobras de tiro, bueno, es lógico, embarcaciones de guerra, obviamente maniobras hace. Ahora, separar lo conspirativo, que en estos casos es territorio muy fértil para hablar de tantas teorías conspirativas, hablando de las consecuencias dentro de Estados Unidos. Hablábamos antes de derechos civiles cercenados, de que en nombre del terrorismo, la protección del territorio de Estados Unidos, se ha visto, lesionada una cantidad de libertades civiles. Han cambiado de manera radical, ¿no? Es decir, han cambiado libertades por seguridad. El único éxito que ha tenido Estados Unidos para mí hasta el presente, porque ha sido derrotado en Irak y está siendo derrotado en Afganistán. A mí que no me vengan a contar que triunfan en un lugar o en otro. O sea, están derrotados en ambos lugares. ¿Por qué? Porque la invasión a Irak, es importante recalcarlo, desde el punto de vista objetivo, tenía, un punto a posteriori, que era la invasión a Irán. Es decir, el blanco real era Irán, no necesariamente Irak. Irak era un paso previo. De manera tal que todo esto ha sido realmente una herramienta, la guerra contra el terrorismo, para lograr objetivos geopolíticos. Que de otro modo no hubiera ni siquiera podido comenzar. A nivel global. Eso yo lo tengo perfectamente en claro, y ahora esto, es decir, bajo la era de este señor Obama, que en realidad uno, por supuesto lo dice en broma, hasta lo llega a extrañar a Bush, porque Bush pensaba como un cowboy, parecía que un cowboy actuaba como un cowboy, pero él se presentó como una especie de discípulo de Teresa de Calcuta y se ha transformado realmente en un personaje siniestro
por donde quiera mirarse, ¿no? Premiado con el Nobel de la Paz. Premio Nobel de la Paz. En el corte también hablamos nosotros de un antecedente que tiene el atentado a las Torres Gemelas, que fue casi 10 años antes, en el año 93, exacto, cuando también se intentó un ataque contra las torres al estallar un coche bomba en uno de los estacionamientos. A partir de eso, ¿Estados Unidos se dejó estar para no prever lo que pasó luego con las Torres Gemelas? Yo creo que sí, obviamente. No solamente es poco conocido esto, estaba el precedente del World Trade Center, que causó 1000 heridos y 6 muertos en 1993, sino que había una serie de operaciones, entre ellas la Bojinska, por ejemplo, que es poco conocida, y un individuo que está preso en Estados Unidos, que se llama Ramzi Youssef, les comentaba yo fuera de cámara, y el famoso jeque ciego Omar Abdel Rahman, bueno, conspiraron, ¿para qué? Para utilizar un avión de cargo, con explosivos o sin ellos, y lanzarlo contra los cuarteles generales de la CIA. O sea que el uso de aviones civiles o de transporte de carga como misiles no era algo nuevo, y además hubo un libro de Clancy, si no me equivoco, que también él tomaba esa posibilidad, ¿no? Claro, esa táctica, o sea que realmente da para pensar y también da para teorías conspirativas que yo en lo personal no acepto. Ahora, nuestro país fue golpeado también y muy duramente en este doble atentado. Primero la Embajada de Israel, fue luego la Mutual Judía, la AMIA. ¿Qué capacidad hay para que en Estados Unidos o en otros países vuelva a suceder? Ayer escuchábamos a Michael Bloomberg, el alcalde de Nueva York, advertir sobre una posibilidad de nuevos atentados. Es una manera de cubrirse, hay chances ciertas, hay amenazas que puedan ser, digamos, de un modo comprobadas. Bueno, yo creo que necesariamente debían dar una alerta, porque si llegara a suceder algo, aunque fuera un ataque menor, porque yo no creo en la posibilidad de un ataque estratégico en este momento, ellos no podían dejar de advertir. ¿Por qué? Porque si sucede algo, van a decir, ¿cómo no avisaron? Lo que yo veo es la probabilidad, habría que ver qué grado podría tener, de ataques de otro tipo, tal vez lobos solitarios, pequeñas células, coches bomba, camiones bomba, este tipo de cuestiones. Un ataque estratégico de las características del 11 de septiembre, yo lo veo por lo menos poco probable ahora. En Estados Unidos esperan realmente, en un futuro, ataques con armas biológicas o químicas y se preparan para eso. Usted mencionaba recién, trayendo este tema al presente, bueno, lo que pasó ahí en el Magreb, lo que ocurrió con Irak, con Afganistán, y que en un primer momento era Irán, efectivamente, el blanco de Estados Unidos. ¿Ahora se puede suponer que se apunta más a Siria como el próximo blanco? Bueno, Estados Unidos siempre ha tenido durante los últimos años ha apuntado, tanto durante el gobierno de Bush como durante el gobierno de Obama, al derrocamiento del gobierno de Siria, ¿no? Yo estuve en los territorios palestinos, estuve reunido incluso con ministros de Hamas, con ministros de Al-Fatah y con gente de Israel. Y cuando yo pregunté a Israel, digo, ¿ustedes por qué no hacen la paz con Siria? Y la respuesta fue, Estados Unidos no nos deja. De manera tal que ahí está un poco la respuesta. Y detrás del derrocamiento de Bashar al-Assad también está Francia. ¿Por qué? Porque Francia ha sido el patrón histórico del Líbano. Calderón, para terminar, porque bueno, el tiempo televisivo así lo impone, llevándolo a escala humana, hay mucho más para hablar. Usted que viaja tanto, que se reúne con... Que viajaba tuvo la posibilidad de conocer en persona a, por ejemplo, Muammar Gaddafi y tantos otros. No sé si estuvo mano a mano con miembros del Talibán, pero llevándolo a la escala humana, su impresión de estos seres humanos tan demonizados desde la hegemonía comunicacional de la potencia planetaria que es Estados Unidos, las preocupaciones, me imagino las angustias, se los caracteriza como locos que bombardean a su propia gente, cuando sabemos que desde la OTAN han producido alrededor de 50.000 muertos, sin distinguir entre militares y civiles. Me gustaría que pueda decir unas palabras al respecto. ¿Con respecto a la humanidad de estas personas protagonistas, pero del lado que menos conocemos, ¿no? Del lado, digamos, de los talibanes. Sí, de Gaddafi, de los talibanes, de los palestinos. Ahí, bueno, lo que pasa es que ahí es un mosaico que requeriría por lo menos un poco más de tiempo. Otro programa. Poder realmente desarrollarlo, porque es interesante, porque, por ejemplo, Muammar Gaddafi pertenece a un grupo, una secta muy poco conocida, que son los darwiches, que son odiados, por ejemplo, por los extremistas musulmanes. En este momento hay sentado un señor de Al-Qaeda en el Magreb Islámico en el sillón del gobierno de transición de Libia. Claro, porque se le suele poner a todos una suerte de mismo grupo. Claro, entonces es bastante difícil poder explicar eso.
y además que el mundo islámico está dividido en las dos grandes ramas, que son la rama sunita, que es la mayoritaria, y la rama chiita, que es la minoritaria, una representada por, en su agenda más complicada por Al-Qaeda, ¿no? Por un lado, y por el otro tenemos al gobierno de Irán con realmente un gobierno, con un liderazgo religioso, diría que hasta cercano al apocalíptico desde el punto de vista teológico, ¿no? Lo cual es bastante peligroso. Lo comprometemos por una próxima porque creemos que también es importante conocer lo que poco se sabe en relación a los dirigentes, pero también a su pueblo. A su pueblo, ¿cómo no? Calderón, muchas gracias. No, por favor, faltaba un... Bien, a 48 horas del 11 de septiembre, nuestro intento de llevar un poco de reflexión y análisis con relación a lo que sucedía hace 10 años y cómo se vive 10 años después. Cambiamos de tema, le decimos buenos días al hombre del viaje y el turismo, que esta vez nos lleva a Misiones. Ricardo Zenonero, buenos días. Hola Pablo, muy buenos días. Y la provincia de Misiones, la tierra sin mal, la provincia de las misiones jesuíticas, de las cataratas de Iguazú, estuvo de fiesta en Oberá, la ciudad que brilla.